Imposible. Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va jueves 19 de junio, el día después de la Plaza Histórica. Aunque hoy medio de la línea de los que odian a Cristina es, pero no tuvo su 17 de octubre. ¿Qué? Tomá, la tapa de Clarín era así hoy. Sí, mucha gente, pero no tuvo su 17 de octubre. Es como la obsesión que tienen por estas horas con Cristina. Lo que decíamos ayer también, ¿no? Es como, no hay nada que los deje relaje, ¿no? Que los deje no. satisfechos. No. Es como siempre necesitan un poco más. Sí. 500.000 personas en la plaza. Pero no fue el 17 de octubre. No, fue el 18 de junio, qué sé yo. No sé. Tuvo su 18 de junio. Tuvo su 18 de junio, te gusta más la fecha, pero bueno, en fin. El día siguiente también con, por supuesto, muchas interpretaciones. Yo creo que ahora lo que vienen son varios días de notas de opinión, análisis, diagnósticos, qué representa, qué significa, que es válido, ¿no? Por supuesto, porque semejante acontecimiento político no se agota en 24 horas, ni al día siguiente, por eso la sensación de estas horas, ni al día siguiente ya tenés una conclusión al respecto, más allá de los que están todo el tiempo haciendo proyecciones y oráculos políticos. La verdad que lo de ayer fue un shock anímico, un shock emocional, una confirmación una vez más de que el peronismo, en el peor de sus momentos, siempre se revitaliza, producto en parte de los errores que cometen los gorilas. Pero ahora habrá que ver cuál es el devenir de la historia y los acontecimientos, porque evidentemente lo que pasó en las últimas horas, en los últimos días, activó emociones. Y una vez que la política activa emociones, bueno, habrá que ver cuál es el cauce de eso, más allá de la discusión política electoral que se viene también por delante, y las definiciones, porque en un mes cierran las listas en la provincia de Buenos Aires, y esa rosca se viene también. Pero mientras tanto, dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir las últimas novedades, particularmente sobre la situación de Cristina. Carlos Beraldi, su abogado, anticipó que van a recurrir la decisión judicial que impone una tobillera electrónica a la expresidenta. Aseguró que durante la mañana se realizó un informe técnico en el lugar que permitirá determinar si están dadas las condiciones necesarias para instalar el dispositivo electrónico. A ver. No es un objetivo militar. Hace un rato pasaron para hacer un informe técnico y ya se retiraron del domicilio. Bueno, ese informe técnico entiendo que se va a mandar al tribunal y el tribunal resolverá si finalmente se efectiviza o no. ¿Tiene voluntad Cristina de utilizar la tobillera? Miren, nosotros creemos que eso es una imposición que no corresponde, es totalmente innecesaria y la vamos a recurrir. ¿Pero en qué consistió el informe concretamente? ¿Qué trabajo No, hizo? es un informe técnico, eso no, más que eso yo no les puedo adelantar bien, y toman algún tipo de, cálculos sobre la emisión de las señales, es una cuestión que hacen, ingenieros, no. ¿Un tema de Wi-Fi que tenían que venir a repararlo o a reponerlo en estas últimas horas? No, la verdad que no vi que se relacionara nada con un tema de Doctor, Wi-Fi. ¿ha sido autorizada la lista de personas que pueden ingresar al departamento de la expresidenta? O sea, ¿ya fue autorizada por el juzgado? No, el juzgado impuso que presentáramos una lista, estamos en el término legal y además estamos analizando, la legalidad de que se nos pida o que se nos imponga una limitación de esas características. Por ejemplo, sabemos que está el ministro de Justicia de Provincia de Buenos Aires. ¿Puede estar? ¿Tiene que ver? Pues no tiene que ver con un lazo sanguíneo a la expresidenta. No hay ninguna limitación por el momento. O sea, el tribunal dijo que aportáramos dentro de un plazo que todavía está vigente. Así que mientras ese plazo no se venza, de todas maneras estoy adelantando que también vamos a recurrir esa Doctor, cuestión. ¿el tema del balcón hubo detalles de lo que solicitaron ayer? No. Se incorporó ese escrito a la causa y el tribunal lo estará analizando. Ahí estaba Carlos Beraldi, el abogado de Cristina, a la salida del domicilio en el que cumple su condena la expresidenta, con, todavía algunos aspectos sobre la detención y las restricciones de la detención a resolver, ¿no? Porque, está el tema de la tobillera electrónica, que era como el fetiche, ¿no? Era como el morbito que les quedaba, ponerle la tobillera. ¿A dónde se va a ir? Cristina no puede salir de la casa. La conoce todo el mundo, ¿para qué le vas a poner una tobillera electrónica? Un dato que publicaba Miriam Bregman en sus redes sociales en las últimas horas,
de la cantidad de genocidas detenidos por delitos de lesa humanidad, solo el 18% tiene tobillera electrónica. Algunos hasta salen a pasear. Un absurdo, por supuesto que, bueno, insistimos lo que venimos diciendo en los últimos días, parte del morbito, ¿no? de verla, ¿no? Ahí tenés, de los 498 genocidas que están bajo el régimen de detención domiciliaria, aproximadamente un 16% tendría colocado una tobillera, es decir, incorporar un control extra mediante un dispositivo electrónico en el caso de Cristina Kirchner es un claro agravio político por parte del tribunal, es lo que decía Miriam Bregman en sus redes sociales. Después está la otra situación sobre el balcón, ¿no? Puedo decir, parece joda, pero no. Sí. Efectivamente, la defensa de Cristina le pidió al tribunal que aclare lo del balcón, ¿no? Si puede salir, si no puede salir, si puede salir y hacer qué. Y sobre las limitaciones que tiene o no Cristina para comunicarse, para recibir visitas. Bueno, la posibilidad de que venga Lula el mes que viene. Bueno, tiene que pedir una autorización especial a la justicia. Bueno, la forma en las últimas horas, el odio que había generado, que para algunos era incluso incumplimiento de la prisión domiciliaria, que haya mandado un audio de WhatsApp que se haya pasado en la Plaza de Mayo frente a 500.000 personas. Bueno, todo ese delirio, ¿no? Hoy salieron fuentes consultadas por Infobae, por ejemplo, dijeron que no había pasado nada, que no había infringido ninguna norma. No, pero anoche ya estaban en la tele diciendo, che, ¿esto qué onda? ¿Qué onda esto de que mande un audio de WhatsApp? Olvídate. Y la otra es pensar, ¿para qué? ¿Por qué? ¿En qué circunstancias se le requeriría que mande una lista de la gente que quiere entrar a la casa de Cristina o no? Hay algo ahí de querer espiar y de querer saber con quién va a hablar, con quién no va a hablar. Por supuesto. Digamos todo, ¿no? No, bueno, ese, el dato que tiraba Luciana Bertoya lo daba el otro día, que ese Olivera, el padre del cura Olivera Rabasi, que festejó un cumpleaños con Palito Ortega y 200 personas en la casa, lo apercibieron, pero no le piden que dé una lista de como le piden a Cristina. Pero Palito Ortega se cantó una buena canción. No, bueno, pero Palito Ortega buena fiesta, No, mira, lo que está 50 años de casado, 50 años de casado, está bien. Ameritaba. Lo que está pasando con muchos de los abogados y abogadas de delitos, de los creyentes de delitos de lesa humanidad, que están saliendo también a contar historias puntuales acerca de las detenciones, para que se tome dimensión. Y el otro día Guadalupe Godoy contaba, que es una abogada muy reconocida, que uno de los detenidos infringió la prisión domiciliaria para cometer un delito que fue, digamos, de violencia de género, ¿no? De violencia de género, y volvió. Y no pasó nada. No, por eso. Bueno, hoy fue entonces ahí fueron las autoridades a estudiar también si era necesario la tobillera electrónica. Parece que así va a ser, pero de todas formas es innecesaria, dice la defensa. Pero además es innecesaria desde todo punto de vista, porque la tobillera electrónica es por si hay riesgo de fuga, de que alguien se escape y que suene, se activa la alarma. ¿Ustedes se imaginan a Cristina yéndose a algún lado? No es fácil, ¿eh? ¿Cómo? ¿A dónde va a ir? Sale de la casa y nadie la va a reconocer. Vos no serás... vos no sos... me suena tu cara. Vos no sos Cristina Kirchner. Tu cara me suena. ¿A dónde estás yendo? Ponle más suave, quiero, y un encendedor. Claro, va al kiosco a comprar, ¿no? Bueno, en fin. También Carlos Beraldi dice entonces, entre las varias cosas que le están pidiendo a la justicia y al tribunal en particular, que aclare el balcón, entre otras cuestiones que tienen que ver con las limitaciones y restricciones. A ver. ¿Formato viable puede ser ese, que se exprese la expresidenta de acuerdo a ese formato? ¿O necesita habilitación de la justicia, autorización? No, vuelvo otra vez con el tema de las limitaciones. Un arresto domiciliario no es otra cosa más que un impedimento para que ella salga, digamos, a la vía pública. ¿Puede hacer conferencias, apariciones en vivo desde su casa? Mire, vamos tranquilos. No hay limitaciones a sus derechos políticos, salvo que no puede ocupar cargos públicos. ¿Cómo se van a desarrollar los acontecimientos? Bueno, eso no lo puedo yo anticipar. El tema de si esto está comprendido o no en algún tipo de pauta de conducta, por el momento no hay ninguna. La única imposición que el tribunal había arreglado era que no se alterara la convivencia acá del barrio. Bueno, y por eso pedimos claro, pero no la alteramos nosotros. Y por eso pedimos que el tribunal aclarara lo del balcón. Nada más que eso. ¿Lula va a venir a visitarla? ¿Ella está al tanto de eso? Creo que por lo que dicen los medios públicos, los medios periodísticos, creo que sí, pero yo no lo puedo confirmar. ¿Van a pedir la autorización?
Sí, por supuesto, si llega el presidente del Brasil y nos hacen saber estas circunstancias ya de manera oficial, bueno, sí se gestionará el permiso. ¿Va a ser un pedido especial en este caso a la justicia? La verdad que no lo sé. Esta es una situación muy atípica. Quiero explicar esto. Cuando se dispone un arresto domiciliario, no se limitan las visitas. Las visitas son absolutamente libres. Y esto, la verdad, esta limitación de alguna manera conspira contra los propósitos que tiene un arresto domiciliario. Por lo menos esta es la visión de la defensa. Y esto es una de las cosas que vamos a pedir que se aclare. Doctor, ustedes habían hablado con respecto a que está Cristina... Bueno, ahí está Carlos Veraldi, abogado de Cristina. Esta es una historia que sigue porque además hay mucho por delante, ¿no? La revisión de todas esas condiciones se hace cada 3 meses. Y lo hablábamos ayer con Roberto Navarro a la tarde, no se descarta, la verdad, que incluso se profundice la persecución a Cristina, las restricciones. No se descarta, la verdad, no está fuera del panorama que en los próximos 6 años, en los que Cristina tiene que cumplir su condena, salvo que suceda algo muy extraordinario, como un indulto, cosas esas sobre las que también ya están trabajando. Hoy había diputados del PRO presentando proyectos en la Cámara de Diputados para que no se permitan indultos en condenas por casos de corrupción. Sí, sí. Bueno, delitos de corrupción. Acá ¿no? todo es cada vez más específico para la situación de Cristina. Gente llamada Cristina Fernández. Sí, sobre todo si naciste en Tolosa, ¿no es cierto? No, bueno, sí, por supuesto. Todo cada vez más específico, pero ahí no está fuera de las posibilidades que en algún momento el Poder Judicial decida enviarla a una cárcel común. No está. Sí, los jueces el otro día, los del tribunal, en el fallo que ordenaba la domiciliaria, medio dan a entender que no están dadas las condiciones para que vaya a una cárcel. Pero ¿y qué te parece dentro de 3, 6, 9 meses, 2 años? Viene un tribunal y dice, no, ¿sabes qué? Hay 6. Por lo tanto, estas primeras condiciones de detención son muy importantes también para advertir lo que viene. Bueno, mientras tanto, por supuesto hay toda una discusión ahora en el peronismo sobre lo que viene, ¿no? Está muy activo Máximo Kirchner, con varias entrevistas, muchos movimientos también en la provincia de Buenos Aires, se viene el armado de las listas. Hay que ver qué de toda esa unidad que se vio en la plaza en las últimas horas, con Cristina por encima de todos, literalmente, ¿no? Con esa voz que flotaba por el aire. De qué está hecha esa unidad y qué viene, ¿no? Ahora en la discusión electoralista. Después me parece que hay algo más activado por abajo que también seguiremos con atención. Mientras tanto, en la Casa Rosada trataron de bajarle el precio a esta multitudinaria marcha a la Plaza de Mayo. Milei, alejado de la centralidad desde hace por lo menos 2 semanas, se recluyó en Olivos, evitó opinar él específicamente sobre la masiva convocatoria a la plaza. Adorni y Francos le hicieron algunas críticas, pero le restaron importancia, como tratando de bajarle el precio, hasta que habló Patricia Bullrich. No, 48.000 personas como mucho, dice Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, en las últimas horas. A ver. Bajaron un cambio y dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa tranquila de victimización de Cristina víctima y la gente yendo a buscarla, cosa que no pudo hacer porque la justicia tomó otra determinación, pero simbólicamente digamos, su candidatura y el balcón son como los lugares desde donde ella genera un intento de hegemonizar algo que el país ya lo mira con espejo retrovisor, ¿no? Ellos plantearon ayer que fue la marcha del 1.000.000 de personas. ¿Qué números manejan ustedes de participación? El 1.000.000 de pesos debe ser, porque el 1.000.000 de personas... nosotros tenemos un número exacto, un cálculo de... En el momento de máxima cantidad de gente, hubo 48.200 y pico de gente, lo tenemos 200 y pico por cada lugar, donde estaba la gente, hasta contamos la gente de la casa de Cristina. Así que ese fue el máximo momento. ¿No se quedaron cortos? No es muy poco. Claro, Eduardo. No nos quedamos cortos porque hicimos un cálculo geométrico matemático, de acuerdo a la cantidad de espacio, la cantidad de personas por metro cuadrado. Bueno, está bien, sí, que es el cálculo que suele hacer la policía, ¿no? Calcula cuánta gente entra por metro cuadrado, calcula la cantidad de metro cuadrado y ahí sacan el número. Eso suele suceder. Ahora, honestamente, pero de verdad, pero ya ni siquiera es una discusión política. Quedan como unos boludos, en serio. Es como hasta...
¿Cómo vas a decir que había 48.000 personas ayer? Si estaba realmente a todas luces, cualquier toma aérea te da cuenta. A ver, lo que hay acá también es, más que nada, un intento de bajarle un cambio desde el gobierno a lo que a todas luces superó las expectativas incluso de los propios. Sí. Porque voy a decir en serio, ayer hablaba con algunos dirigentes del peronismo y decía, no, había más gente de la que suponíamos que esperábamos. Incluso con, bueno, al haber bajado la tensión de la convocatoria original, que era acompañar a Cristina hasta Plaza de Mayo, hasta Comodoro Pi, y de Comodoro Pi acompañar hasta la casa, que eso generaba una tensión en la calle. ¿Se imagina lo que hubiese sido eso, no? Bueno, listo, pasó. Ahora... Dios nos libre. No. Día mi abuela. Realmente la multitud de la plaza de este 18 de junio fue enorme. Después, si fue medio millón, 1 millón, lo que sea, ya es el nivel de multitud que ya cuesta medir, honestamente cuesta medir. Porque hay gente que además que viene, se va, viene gente nueva. Eso te iba a decir, que además es muy difícil de medir porque no había gente solamente en la plaza y en los alrededores. Había un montón de gente que no se movió de la casa de Cristina. Había mucha gente por la 9 de julio. Claro. Realmente había como focos de mucha gente en muchos lugares además de la plaza. Sí, también. Estaba la ciudad movilizada. No, totalmente. Lo de la hacen infografías muy lindas en La Nación, pero yo no le voy a dar el diario La Nación la última palabra de cuántas personas van a una manifestación al diario La Nación con la historia que tiene La Nación. Porque no sé cuánto dijo. No, porque viste que 150. 158.000 dijo La Nación, que está un poco más que lo de Patricia Burri, que es impresentable, claro. Pero porque ellos hicieron el cálculo de 400.000 en las universidades y no sé qué, que tienen un sistema loco a partir de las infografías que ponen un mapa de calor y qué sé yo, pero no le voy a dar esa prerrogativa al diario La Nación. Bueno, pero al margen del número, lo que definitivamente sucedió es que, además lo charlábamos ayer, ¿no? Por cómo se dio, ¿no? Por el efecto hasta... Hoy lo hablaba con Daniel Santoro, el artista plástico, Daniel Santoro. Bueno, el hecho artístico, además, ¿no? De lo que significaba esa voz retumbando en el aire. Teatral. Fue Shakespeare. Claro, boludo. bueno, y lo que eso pueda representar o no a partir de ahora, ¿no? En el peronismo. Hay varias discusiones que se abren, insisto, una va a ser la electoral y la rosca esa, Máximo, Axel y lo que suceda en la provincia de Buenos Aires. Después la activación por abajo y también una discusión que quedó muy plantada en las últimas horas sobre qué va a pasar en el mundo sindical. Hay gremios y dirigentes cargando fuertemente en las últimas horas contra la CGT, pidiéndole más protagonismo en la lucha. Por cierto, la CGT está en un proceso de renovación de autoridades. Tanto Daer como Acuña ya dijeron que van hasta fin de año y después no van más, no se van a presentar. Del triunvirato ya hay 2 que dijeron no vamos. Por lo tanto, hay un proceso ya de renovación de autoridades y de paz con el gobierno, claramente, desde la Central Obrera. Ahora, esto hizo mucho ruido, porque hubo un documento de la CGT convocando a una concentración popular, con esas palabras, no a un paro general, como pedían muchos gremios, no movilizó institucionalmente a sus columnas, no estaba la columna de la CGT, la bandera de la Confederación General del Trabajo y los dirigentes de la CGT estaban, y había muchos, sindicatos muy numerosos, pero esto desató una ola de críticas entre las distintas organizaciones sindicales, dirigentes, que le exigen a la central actuar ahora. La Unión Obrera Metalúrgica especialmente le pidió a la conducción de la CGT una respuesta urgente y federal frente al deterioro económico y social, frente a la persecución judicial, frente a las medidas represivas del gobierno nacional, es decir, más allá de la situación particular de Cristina, pidieron el inmediato lanzamiento de un plan de lucha con paros y movilizaciones. La UOM llama a la CGT a ponerse al frente de una gran confluencia de sectores afectados, junto a estudiantes, jubilados, pequeñas empresas, organizaciones sociales. Bueno, lo que había pasado la semana anterior, aquel miércoles en Plaza de Mayo también. Y como medidas concretas, la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica, los metalúrgicos, ahí con Abel Furlan a la cabeza, le pide convocar de inmediato al Comité Central Federal, poner en marcha un plan de lucha nacional con movilizaciones, plenarios regionales y paros generales escalonados, y pronunciarse ahora sí en defensa de la absolución a Cristina Kirchner, el rechazo al lawfare y la derogación de los superpoderes represivos. Esa es una especie de lista de condiciones que la Unión Obrera Metalúrgica le eleva a la conducción de la Central Obrera. Incluso ahí el comunicado finaliza con un llamado de la unidad. Dice: convocamos a la CGT a asumir el rol de conducción que la historia le demanda. Fue muy particular, digo, más allá de las figuras de la CGT,
más allá del paro sí o paro no, que no haya estado la CGT en un acto que repudiaba la proscripción de la presidenta del Partido Justicialista, vos decís, che, acá está faltando algo. ¿Qué es lo que pasa en el medio? Bueno, distintas maneras de entenderlo. El titular de la UOM, Abel Furlan, habló esta mañana con María O'Donnell. Entre algunas de las razones que dijo, mira, hay cuestiones personales que evidentemente son irreconciliables y que están por encima, para algunos dirigentes sindicales, de las cuestiones políticas. Y hay peleas, viejas peleas entre Cristina y Moyano, entre Cristina y Daer y qué sé yo. Esto dijo Abel Furlan esta mañana, a ver. A ver, nosotros sacamos un comunicado a partir de entender el momento político y social, la gravedad, la emergencia social y laboral que manifestamos en el documento que a nuestro entender está ocurriendo. Uno puede empatizar con Cristina Fernández de Kirchner o no, eso no es un tema en discusión, cada uno sabrá las cuestiones personales cómo las debe sobrellevar. Lo que nosotros decimos es que hay una gravedad en cuanto a lo que está ocurriendo con la política económica y social para con los trabajadores, que ya no podemos estar mirando para otro lado. Acá están reprimidas de una manera escandalosa las paritarias, no se puede recuperar salario, hay un ajuste tremendo sobre los trabajadores, un proceso de desindustrialización que todos los días cierran empresas y se pierden puestos de trabajo, hay una represión sobre los jubilados, sobre la protesta social, hay un endeudamiento hacia nuestro país por estos días que es escandaloso, que por ahí uno no se da cuenta porque la agenda tiene que ver por ahí con lo que está sucediendo con el tema de Cristina Fernández de Kirchner, pero hay una situación muy compleja que la vamos a lamentar muchísimo los argentinos cuando esto pase y tengamos que afrontar el endeudamiento que estamos teniendo. Bueno, nosotros estamos pidiendo un comité central nuclear para debatir esta situación. Pero ¿cuál es la razón? Vuelvo a la pregunta original, Abel. ¿Cuál es la razón por la cual la CGT no se pudo poner de acuerdo en convocar a la marcha en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner? Vimos, por ejemplo, que camioneros no estaban los camioneros de Hugo Moyano. ¿Qué es lo que pasó en la discusión interna que, según se cuenta, fue bastante acalorada? Yo entiendo de que por ahí está muy por encima de lo que te estoy contando, que a nuestro entender hay necesidad de debatir y de analizar por las cuestiones personales. Creo que hay un tema personal que impide que razonemos de manera conjunta una situación social que... Bien, ahí está. Abel Furlan, entonces, dejando en claro, por lo menos para él, que hay cuestiones personales por encima de las razones que van incluso más allá de Cristina. Por eso Abel Furlan enumera, ¿no?, la destrucción del aparato productivo, la pérdida de puestos de trabajo, la situación de la industria en general en la Argentina, más allá de además la situación particular de Cristina, la represión de cada miércoles a los jubilados, que es lo que hizo que la CGT no se pudiera encolumnar más seriamente para repudiar la detención y la condena y la proscripción de la presidenta del Partido Justicialista. Bueno, dice cuestiones personales. Hay otros que creen que hay más que cuestiones personales. Por ejemplo, el secretario general el secretario adjunto de ESMATA, diputado nacional de Unión por la Patria, Mario Paco Manrique, dijo que la CGT también le pidió que actúe como se lo reclama el momento histórico. Perdón la mimetización de contenidos, pero hablé ayer con él en Gelatina. Escuchen lo que dice, porque habla de el miedo que le tiene la CGT a los carpetazos. Habló del miedo al poder. Cuando pones excusas ilógicas tenés una debilidad política muy importante, dijo. Escúchenlo, a ver. ¿Qué atribuís eso, Paco? Movimiento obrero. ¿A qué atribuís eso? Que hoy la conducción de la Central Obrera no realiza acciones concretas, directas, frente a la proscripción y detención de la presidenta del Partido Justicialista. Miedo. ¿Miedo? Miedo, hermano. ¿A quién? Cuando Cristina dice que la condena a ella es un disciplinamiento a la dirigencia, tiene razón. Tienen miedo a los carpetazos, tienen miedo a qué van a decir, tienen miedo al poder. Tenés miedo cuando vos querés navegar siempre por la vereda del medio, ¿viste? Que un secretario, uno de los secretarios generales, diga que la CGT no es una unidad básica. Ah, ya está, loco. Y después vení y querés que el 33% de representatividad. Después decía viva voz que sos la columna vertebral del movimiento. ¿Qué movimiento, hermano? ¿Qué movimiento? No, porque Cristina me hizo piquete de ojo hace 10, 15 años atrás. ¿Qué tiene que ver? Es la presidenta de tu partido. Si sos peronista. Ahora, si no sos peronista, bueno,
Está todo bien, decís, no somos peronistas, tenemos otra ideología política, por eso asumimos que esto, la CGT no debe intervenir. Y te voy a respetar más, por lo menos blanqueas tu posición. Ahora, viste, cuando empezás a buscar excusas ilógicas, estoy buscando las palabras adecuadas, perdóname, ilógicas, bueno, hermano, tenés una debilidad política muy importante, porque ahí está el tema. Bien, ahí está, entonces, Abel Furlan en la UOM, con los metalúrgicos, Manrique con los mecánicos de SMATA y bueno, y muchos otros sectores, pero especialmente esos dos que integran la CGT. También están los judiciales ahí con Vanessa Sila y los bancarios con Sergio Palazzo, etcétera, además de los estatales de ATE, yendo también a zamarrear un poco la CGT, como diciendo, mirá, la verdad que hasta ahora más o menos te venías borrando, más allá de los padres, qué sé yo, de la situación de los trabajadores en general en la Argentina. Esto viene a ser como la gota que rebalsó el vaso, que no puedan ni siquiera bajar una columna a una Plaza de Mayo para repudiar la detención de la presidenta del peronismo, del Partido Justicialista, para algunos fue demasiado. Mientras tanto, una novedad, el secretario general de ATE, Daniel Catalano, denunció penalmente a Patricia Bullrich por el operativo de requisas que desplegaron ayer en los accesos a la ciudad de Buenos Aires en la previa de la manifestación en apoyo a Cristina. Y mientras tanto, por estas horas empieza como a volver a la superficie la realidad social, la realidad de la gente, de la vida real de las personas que están sufriendo el ajuste de Milei. Una imagen que recorrió, creo, mucho las redes sociales durante el día, que es una verdulería en la localidad bonaerense de Guernica, que lanzó una promoción que ofrece 20 kilos de papa solo 50 pesos, muy por debajo del precio promedio de, a 500 pesos, muy por debajo del precio promedio de 900 pesos el kilo, por el que se consigue por lo general en algunas verdulerías del Gran Buenos Aires, lo que provocó que desde muy temprano, 4 o 5 de la mañana, los clientes hagan filas, cuadras, durante horas para conseguir papas. Pero cuénteme, porque yo soy nueva acá. Siempre viene acá, porque veo unos precios que no lo puedo creer. La tercera vez que vengo. Siempre tan barato, hoy la papa 50 pesos la bolsa. Esta vez, bueno, ahora es 50 pesos. El otro día estaba a 500 pesos. Y bueno, anteriormente después 350. Pero este es lo más barato que hay. Cuénteme, ¿desde qué hora está haciendo la fila? De las 4 de la mañana. ¿Qué lleva para toda la familia? Mire, se trajo el changuito. Para mí solo. ¿Se ha jubilado? Sí. ¿Cobra la mínima? La mínima. Hay que hacer malabares para vivir con eso. Sí. Y mire cuánto saco y los 70 pesos no me alcanza para nada. Y tengo 2 chicos. ¿Y qué lleva hoy, por ejemplo? Llevo la papa, ya llevo zanahoria, tomate, morrón. ¿Y trajo determinada cantidad de plata para gastar? ¿Cuánto más o menos? Traje 20, ¿no? ¿Con 20 cuánto le dura? Para un montón. Un montón de días. Sí, el otro día llevé por 15.000, pero llevé el chango repleto. ¿Qué hace? ¿Lo corta y lo frisa para que no se ponga feo? No, la papa queda ahí, después la zanahoria va a la heladera, así todo. Tiene todo programado, se va armando las viandas. Sí, así es. Bueno, hay uno de los testimonios de esta mañana ahí con 5 cuadras de fila para comprar una bolsa de papas. Por supuesto que estuvimos en los últimos días, por supuesto, están en el minuto a minuto de la condena, luego de la detención, ayer de la movilización, pero por estos días creo que lo que va a volver a la superficie es la cantidad de conflictos que hay en distintos sectores. Esto acá lo que vemos, bueno, gente haciendo fila para comprar papas, ¿no? En la Argentina de Milei. Pero después también hay varios conflictos en distintos sectores del mercado laboral, con despidos, con suspensiones, conciliaciones obligatorias. Hay tensión y que tiene que ver con el tema anterior, ¿no? Con la pasividad de algunos sindicatos, de la Central Obrera en particular, de la CGT, para enfrentar esa situación. Y por último, lo que tiene que ver con la política nacional, ayer fue un día muy politizado incluso en los premios Gardel. Tremendo lo de los Gardel. Los discursos de Teresa Parodi y Lali. Ahí la entrega de los Gardel. Tuvo también su momento de reivindicación peronista.
ya como corolario de una jornada de resistencia y respaldo a Cristina, fueron varios los artistas que le dedicaron ahí sus premios, que cuestionaron las políticas contra la cultura, el ataque a los artistas por parte del gobierno nacional. Tal vez el más directo, encendido, fue el de Teresa Parodi, con una ovación, que hacía también en un momento referencia directa a Cristina, para que no queden dudas, le dedicó el premio, un duro pronunciamiento contra la cultura del odio. Teresa Parodi anoche en Los Gardel, a ver. Digo no al discurso del odio que reina en nuestro país hoy. Digo no al vaciamiento cultural que pone en peligro instituciones maravillosas que son un orgullo nacional. Hay tanta patria guardada en el arte. Digo no a la descalificación permanente de las sociedades de gestión colectiva que cuidan y defienden y distribuyen los derechos intelectuales de los creadores y las creadoras y los intérpretes y las intérpretes de la música. Digo no a la persecución y estigmatización de los que piensan distinto. Y si ustedes me permiten, amigas y amigos, con todo mi corazón, quiero dedicárselo muy especialmente a Cristina Fernández de Kirchner. La ovación, además, ¿no? Porque es lo que dice Teresa Parodi, pero el respaldo de esa multitud. Bueno, no fue la única, obviamente. Se le sumaron arriba y abajo del escenario varias estrellas. Wallace, Lilia Borda, Paco Amoroso, bueno, viral, ¿no? El Viva Perón. Aguante Gardel, Aguante Maradona y Viva Perón de los muchachos. Que la transmisión de TNT se lo cortó. Qué boludez, ¿no? Qué boludez, al pedo. Ya lo habíamos visto todo. Y aparte, gracias, porque le puso un resaltador así gigante. Más todavía. Sí, claro, sí. Sí, además hay que decir que eso estaba, digamos, atravesado por... aparentemente les dijeron a todos que bajaron un poco el tono. Y peor. Hay mucho malestar porque, digamos, Adi Capif, que es, digamos, los organizadores de los premios Gardel de todos estos años, están en una controversia con todos los autores, artistas, etcétera, por ese decreto del año pasado que, bueno, parece que de alguna manera arreglaron con el gobierno en esto de qué es lo que se paga, qué es lo que no se pagan, derechos de autor, SADAIC, etcétera, etcétera. Teresa lo tiraba ahí también al paso, sí. Claro, por eso digo. Claro. Entonces hay mucho malestar en toda la comunidad musical que estaba ahí, por eso se entiende también, por ejemplo, lo que dijo Dillon. Claro. Viste que como que no podían decir nada medio político, entonces el chabón tiró todas marcas, dijo, bueno, gracias a Sony, gracias a Nike, a McDonald's, gracias a... Empezó a tirar marcas, ¿entendés? Porque como no podían decir, supuestamente no podían decir mucho. Bueno, pero se animó ahí fuerte. Teresa Parodi agarró punta de lanza y atrás, entre varias, vino también Lali, que se sumó además a las palabras de Teresa. A ver. Para todos ustedes que están acá también, pero para mí el arte es un hecho colectivo, no hay nada que se parezca a hacer cosas con amigos, nada se le parece, es felicidad, es encontrarse con uno mismo, es encontrarse con todos tus impedimentos, todo lo que no podés, pero siempre hay ahí alguien talentoso, amoroso, que te ayuda a llevar adelante lo que soñás hacer, lo que deseas hacer, así que yo le quiero agradecer a este equipo, enfocámelos, enfocame a esta gente increíble, con los que hicimos esta canción y todo este álbum, pero bueno, esto es por la canción, y la canción la hizo grande la gente, supongo que por eso es la canción del año, es de la gente, y quiero sumarme a la gran Teresa Parodi del amor nuestro de la vida. Te amamos, quiero agradecer tus palabras y humildemente sumarme a ellas. Y así como el arte es un hecho colectivo, toda salida de cualquier situación de mierda es colectiva. Nadie está solo en esta y el que piense eso, para mí, humildemente está errado. Así que todos juntos podemos encontrar un lugar mejor y mientras tanto pasar el rato haciendo música y haciendo cosas que estén buenas para que la gente se sienta acompañada, amada y que no está sola, que es lo más importante. No estamos solos. Muchas gracias. Bien, ahí está Lali. Encima más fanático de la canción del año. Como, dale. Tremendo, dale. Bueno. Sí. Hashtag fuera Milei. Sí. Una bandera que diga.
Claro, pero bueno, en fin, ahí está. Hasta Ley ahí, basura. claro, hasta ahí entonces las últimas novedades de la política nacional, pero está pasando de todo también en el mundo, Ori. Así es. La pregunta por estas horas es si Estados Unidos se va a sumar formalmente al conflicto que inició Israel el viernes pasado contra la República Islámica de Irán. Donald Trump zigzaguea, dice y se contradice, y como muestra, como prueba, les traje un fragmento, el fragmento de un intercambio, tuvo varios en los últimos días, pero un intercambio que mantuvo ayer, en este caso, con la prensa. Will you strike the Iranian nuclear component? And Sir, would you strike it? Would you please inform us so we can be there and watch? Está diciendo con ironía, ¿no? Imitando en la realidad las preguntas que le suelen hacer los periodistas. ¿Va a atacar el complejo nuclear iraní? ¿Y a qué hora exactamente, señor? Señor, ¿lo atacaría? ¿Podría informarnos, por favor, para que podamos estar presentes y observar, ¿no? Donald Trump burlándose de las reiteradas consultas por parte de la prensa. Ni siquiera saben, dijo Donald Trump, si lo voy a hacer. No lo saben. Puede que lo haga o puede que no. Este es el tipo de respuesta que está dando por estas horas Donald Trump sobre una posible intervención activa, quiero decir, claro, en el conflicto que comenzó entonces el gobierno de Benjamín Netanyahu contra Irán. Quedaron muy atrás, eso es cierto, las primeras declaraciones de la administración de Trump que hablaban de una acción unilateral. Esa es la palabra que utilizaron en un primer momento, una acción unilateral por parte de Israel. Eso sí que ya es un planteo que quedó viejo. En las últimas horas, Trump empezó a hacer uso incluso de la primera persona del plural en sus mensajes en redes sociales, diciendo, por ejemplo, tenemos el control total de los cielos de Irán. Lo mismo acaba de hacer en estas últimas horas el senador Ted Cruz en una entrevista que está circulando mucho por estas horas, una entrevista con Tucker Carlson, que bien conocemos también acá en la Argentina, donde afirmó Ted Cruz, estamos llevando a cabo ataques. Hoy mismo, decía él en esa entrevista, de la que se difundió un fragmentito, un adelanto. Ajá. Aunque después aclaró que en la realidad se refería al apoyo estadounidense a Israel, pero no a una acción directa. Bueno, ese cruce del que les estoy hablando ahora, y del que entonces solo se conoce un fragmentito, expone algo que también es interesante, que es la grieta creciente que existe dentro del movimiento MAGA, ¿no? Make America Great Again, donde no todo el mundo está de acuerdo sobre si Estados Unidos se tiene que involucrar o no militarmente contra Irán, ¿no? Junto a Israel. Carlson, por ejemplo, que es claramente del universo MAGA, es más bien partidario del aislacionismo, no quiere una intervención en países extranjeros, al menos no hoy en día. Unos años atrás decía cosas muy distintas. Así que se enfrentó a Ted Cruz, que él promueve un ataque contra Irán, de alguna manera lo acorraló y Cruz no salió bien parado. A ver. How many people live in Iran, by the way? I don't know the population at all. No, I don't know the population. You don't know the population of the country you seek to topple? Habla del momento que está viviendo MAGA, habla de las divisiones dentro del movimiento, pero habla también de cómo se están tomando decisiones de semejante calado. Le está preguntando Carlson, ¿cuánta gente vive en Irán? Él contesta, no sé, no conozco la población. Me matás. ¿No conoces? Dice, pero es la población de un país que querés derrocar, que es lo que viene diciendo Ted Cruz, básicamente. Así que Cruz le preguntó, pero ¿por qué sería tan relevante saber si son 90 millones, o 80 millones, o 100 millones? Entonces, Carlson le respondió con otra pregunta sobre la composición étnica del país. Él contestó, a su vez, son persas y son más bien chiitas, pero contestó después de tambalear.
La verdad, Mati, es que no está tan errado en las respuestas que dio Ted Cruz. Son más o menos 90 millones de habitantes, es efectivamente un país de mayoría persa, de mayoría chiita. El problema es que está tambaleando, que dice que no conoce, asume, digamos, el lugar de desconocimiento. Es un senador de los Estados Unidos que propone atacar un país, no puede titubear sobre datos básicos respecto de ese país. A él le toca. Nosotros tal vez podamos ignorar cosas sobre la República Islámica de Irán, no quien está pidiendo que se pulse el botón rojo. Sí, lo interesante acá es que Tucker Carlson es una persona que nosotros conocimos como un ultraderechista, digamos. Es del universo MAGA, pero dentro de MAGA no todos, digamos, tienen la misma... en este momento el mismo pensamiento sobre si Estados Unidos haría bien o no en involucrarse en ese conflicto. En medio de tantas ambigüedades, sí les quiero decir que lo que se sabe es que solo Estados Unidos y no Israel posee la capacidad armamentística necesaria para destruir instalaciones nucleares profundamente enterradas como las que tiene la República Islámica de Irán. Estados Unidos es el único país en tener ese misil que permite, digamos, que perfora hasta 60 metros de profundidad y que podría alcanzar esas instalaciones nucleares. Mientras tanto, la ofensiva israelí sobre Irán y las represalias, ¿no?, desde la República Islámica de Irán siguen escalando. Uno de los objetivos israelíes fue la única central nuclear hoy operativa en Irán, aunque después esa información fue desmentida por algunos funcionarios iraníes. Seguramente acá tenemos que tomar en cuenta que también existe, digamos, la batalla por el relato. Y uno de los tantos blancos iraníes fue el hospital Soroka, que es uno de los centros médicos más importantes de Israel, por el que están circulando muchas imágenes. A lo que Netanyahu, el primer ministro israelí, prometió que pagarán un precio alto. Y su ministro de Defensa redobló la apuesta diciendo que el líder supremo iraní, al que llamó el Hitler moderno, interesante, ¿no?, no debería seguir existiendo. Un ejemplo más de cómo las autoridades israelíes están eligiendo básicamente el asesinato en lugar del diálogo y están buscando el colapso claramente de las autoridades israelíes. Bombardear hospitales, hay que decirlo, Mati, siempre es un crimen de guerra, no importa dónde esto no importa esté. quién ni cuándo. Claro, seamos, no hay que tener doble vara sobre esto. El problema es cuando ese principio se invoca de forma selectiva. Claro. En Gaza, todo lo que se pudo destruir, incluidos centros médicos, además de las vidas humanas, por supuesto, más de 55.000 personas, 70% de ellos siendo civiles, todo lo que se podía destruir se destruyó con el argumento de que allí en esos centros médicos se escondían terroristas. Apenas datos de esta semana, y con esto terminamos, datos de esta semana de la Organización Mundial de la Salud, apenas 17 de los 36 hospitales siguen funcionando en el enclave palestino y lo hacen de manera parcial. En los dos extremos del enclave, en el norte y en la provincia de Rafah, ya no queda ningún centro médico abierto. Amigos, amigas, hasta ahí entonces el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte, de 14 a 17 horas.